Muy bien muchachos, continuando con el curso de trigonometría, esta semana nos toca el tema razones trigonométricas de ángulos agudos 1. Recordemos que razones trigonométricas lo vamos a ver en dos capítulos, por consiguiente el primer capítulo o la primera parte sería razones trigonométricas de ángulos agudos 1. Ya, ¿qué es una razón trigonométrica? Nos dice, ya, tenemos lo siguiente. Nos dice, es el cociente que se establece entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Ya? Profe, no estoy entendiendo muy bien la parte teórica, o sea, ¿qué significa? Ya. Tengamos el siguiente gráfico. Recordemos que las razones trigonométricas siempre se aplican en triángulos rectángulos. ¿Ya? En triángulos rectángulos. Entonces, en este triángulo rectángulo vamos a tener elementos, ¿no? Muy importantes. Tenemos para iniciar dos ángulos agudos que se generan. Este sería el ángulo alfa y también acá se generaría otro ángulo. Pero en esta ocasión solamente voy a trabajar con respecto al ángulo alfa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si tenemos el ángulo alfa, ¿qué cosa tendría que conocer? Tengo que conocer en este triángulo rectángulo a qué cosa se dice catetos y a qué se le dice hipotenusa. Recordemos, al que está al frente, lo vamos a poner así, o al lado opuesto también, al frente, ahí está, se le conoce como ¿quién? Al que está al frente, a este lado C, se le conocería como la hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. Ahí está, la hipotenusa. Muy bien, muchachos. Si este se conoce como la hipotenusa, los otros lados restantes vienen a ser los catetos. Ahí está, mira, dice, donde, C es igual a hipotenusa, A y B catetos. Pero recordemos que tenemos dos tipos de catetos, cateto adyacente y cateto opuesto, ¿cierto? ¿Cuál vendría a ser el cateto adyacente y el cateto opuesto? Recordemos que tenemos que tener en cuenta con respecto a qué ángulo agudo se habla. Si hablo con respecto al ángulo alfa, el que está al frente o opuesto, mira, solito nos va soplando, opuesto o al frente, viene a ser el cateto opuesto. Ahí está, cateto opuesto. Muy bien. Y el que está sobrando o el que está al lado, al costadito nada más, por decirlo así, al costadito, muy bien. Este vendría a llamarse cateto, ahí está, adyacente. Adyacente. Muy bien, muchachos. Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Con respecto a quién recordamos? Recordemos que es con respecto a este ángulo alfa. ¿Ya? Si es que el ángulo cambiaría en esta parte superior, el cateto opuesto sería el que está abajo y su cateto adyacente sería el que está al costado. Recuerda. Por eso estoy haciendo solamente este ejemplo con respecto al ángulo alfa. Muy bien, chicos. Ahora, recordemos muy importante el teorema de Pitágoras, muy necesario con respecto a las razones trigonométricas de ángulos agudos. El teorema de Pitágoras, recordemos, que viene a ser lo siguiente, dice, la parte teórica. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué nos dice toda esa parte teórica? Sí, sencillo, ¿cierto? Lo recordamos eso. Que la hipotenusa, ahí está, C minúscula, al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Al cuadrado y B al cuadrado. Recordemos, ahí están los catetos, nos dice A y B, y la hipotenusa C. Ya está, ese es el famoso teorema de Pitágoras. Ahora, con respecto al ángulo alfa, se define que, como vamos a trabajar en dos capítulos razones trigonométricas de ángulos agudos, en esta ocasión solamente voy a trabajar con tres razones trigonométricas, las cuales son seno, coseno y tangente, ¿ya? Solo las tres razones, las tres primeras razones trigonométricas, ¿ya? Y para ello hay mnemotecnias para poder recordar, ¿cierto? Cada uno ya maneja varias mnemotecnias, y en esta ocasión solamente voy a explicar una de ellas, ¿ya? El famoso SOHCAHTOA. Profe, esta es la que está en el cuadrito, ahí está, con escritura verde en el cuadrado negro, vendría a ser la mnemotecnia para que tú recuerdes, SOHCAHTOA. Esta S simboliza al seno, esta O, cateto opuesto, H de hipotenusa, esta C mayúscula, coseno, esta A, cateto adyacente, ahí está su inicial, adyacente entre hipotenusa, la T de tangente, sería cateto opuesto, simplemente opuesto, entre cateto adyacente. Esta vendría a ser nuestra mnemotecnia. SOHCAHTOA.
TOA, ¿ya? Muy bien. Entonces, si nos dice con nuestra mnemotecnia, simplemente vamos llenando el cuadrito con respecto, recuerda al ángulo alfa en nuestro gráfico. Entonces sería seno de alfa. ¿Qué nos dice? Seno que viene a ser opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Entonces escribimos, ahí está, cateto, muy bien, cateto opuesto, muy bien, opuesto. ¿Recuerdas con respecto a alfa? ¿Entre quién nos dice acá? ¿Entre quién nos dice? Entre hipotenusa, muy bien, hipotenusa. Entonces, ¿cómo sería? Ahí está. Completamos igualito coseno. ¿Qué nos dice? Adyacente entre hipotenusa. Entonces sería cateto adyacente, ahí está, muy bien, adyacente entre hipotenusa. Muy bien. Y la tangente, ¿qué nos dice? Opuesto entre adyacente. Entonces sería cateto, muy bien, opuesto entre cateto adyacente. Ya está, muchachos. Ahora, recordemos, si tenemos este mnemotecnia que es más sencillo de recordar, entonces veamos en la gráfica qué vendría a ser. Vamos a simplemente hacer una sigla para poder recordar más rápido. Si es cateto opuesto, le voy a poner co nada más. Está puntito, co. Hipotenusa le voy a poner simplemente hip, ya, abreviado, igualito cateto adyacente, k, recuerda que es puntito. Hipotenusa hip. Y acá sería co de cateto opuesto, y acá sería k de cateto adyacente. Entonces recordemos, seno de alfa, ¿quién sería? Co entre hip, o sea, opuesto entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa. Alfa, opuesto, ¿quién sería? El opuesto es a, recordemos, para nuestro gráfico, y la hipotenusa vendría a ser c, ¿cierto? Entonces sería solamente, simplemente a entre c. Igualito, coseno, ¿qué viene a ser coseno? Coseno nos dice, en nuestra mnemotecnia, adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es adyacente para alfa? B, muy bien, entre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Simplemente c, ya está. Muy bien, B entre C. Y finalmente tangente. ¿Qué nos dice tangente en nuestra mnemotecnia? Opuesto entre adyacente. ¿Opuesto quién es? ¿Opuesto quién vendría a ser? A. Muy bien. ¿Y adyacente quién viene a ser? B. Ahí está. Así nos estaría resultando. Muy bien chicos. Parte teórica culminada. Damos paso a la parte práctica, ¿ya? Ejercicios muchachos para poder afianzar esto que hemos aprendido en la parte teórica. Dice, pregunta número 1. Nos dice, en un triángulo rectángulo, dice, alfa es uno de sus ángulos agudos, nos dice. Si seno de alfa es igual a 5/13 o 5 entre 13, calcular que nos dice h es igual a 24, tangente de alfa más 3. Muchachos, 24 tangente de alfa más 3. Primer dato y muy importante, nos dice que el ángulo alfa es agudo. Por consiguiente, ¿qué hago, profe? Sí o sí tienes que dibujar rápidamente tu triangulito rectángulo. Sí, profe, por supuesto, muchachos. ¿Por qué? Porque nos está dando el pequeño dato que nos dice que alfa es agudo. Por consiguiente, yo dibujo rápidamente mi triangulito rectángulo, ¿ya? Entonces, ya, muy bien, tengo mi triángulo rectángulo, muchachos. Empiezo a ubicar los datos que me da el ejercicio, dice. En un triángulo rectángulo, alfa es uno de sus ángulos agudos. Si seno de alfa es 5/13. Recordemos, alfa puedo colocarlo donde yo desee. Entonces, supongamos que yo le voy a cambiar la posición. Y acá le voy a poner sin alfa, ¿ya? Recordemos que estamos hablando del ángulo alfa, ahí está muchachos, alfa, nos dice que el seno de este ángulo es 5/13. Recordemos, parte teórica, seno que es opuesto entre hipotenusa. O sea, seno que es cateto opuesto entre hipotenusa, recordemos. Entonces, si nos dice que el seno es 5/13, el que esté en el numerador, ¿qué vendría a ser? Simplemente vendría a ser el opuesto seno, ¿cierto? Entonces, esto vendría a ser su opuesto para nuestro angulito, recordemos, ¿cierto? En esta ocasión, en este triángulo, recuerda porque el que está al frente es el opuesto. Este sería nuestro cateto opuesto. Y recuerda que es entre hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa? El que está opuesto a 90 grados. O sea, el que está de 90 grados, recordemos por la parte teórica, el que está opuesto a 90 grados es la hipotenusa. Entonces vendría a ser 13 aquí. 5/13. Ya está. Listo. ¿Qué más puedo realizar, muchachos? Nos percatamos que acá nosotros podríamos realizar Pitágoras, ¿cierto? Por ello está acá en la teoría. ¿Para qué? Para nosotros poder saber cuánto vale este valor, o sea, este lado del triángulo. Entonces, por Pitágoras, rápidamente, ¿cómo sería? Si yo le pongo a este lado x, sería
x al cuadrado, que es un cateto, más el otro cateto, recordemos, ¿quién es el otro cateto? 5 al cuadrado, ¿cierto? Ahí está, ahí está, ahí está. La suma de ambos catetos al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de la hipotenusa al cuadrado. ¿Y quién vendría a ser la hipotenusa? 13, recordemos, 13 al cuadrado. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuánto me saldría esa respuesta? ¿Ya? ¿Cuánto me saldría x? Operamos, x al cuadrado es igual. 13 al cuadrado, ¿cuánto es? 169. Y este sería 5 al cuadrado, pero que está como está con signo positivo, pasaría restando ya. Entonces sería menos, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25, ya pasamos restando ya. Entonces, x al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser? 169 menos 25, muchachos. ¿Cuánto viene a ser? Simplemente vendría a resultar, ¿cuánto? ¿Cuánto, muchachos? 144, ¿cierto? Entonces se anima simplemente 144. Recordemos que le sacamos raíz a ambos miembros, tanto a 144 como a x, de manera que la raíz, ahí está, muy bien, de manera que la raíz se va el exponente con el índice y solo nos quedaría x. X es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 144, ¿cuánto viene a ser? Simplemente 12. Muy bien, muchachos. Tenemos que x vale 12, vamos completando los datos. Pero profe, ¿para qué has hallado ese cateto adyacente a alfa? ¿De qué me servía o cuál es la necesidad? Porque justamente la pregunta nos dice, calcular qué cosa, h es igual a 24 tangente de alfa más 3. Entonces lo que nos pide sería h es igual a 24. Recordemos ya directo, ¿qué vendría a ser? O si no, voy a copiar toda la pregunta, lo que nos dice tangente de alfa más 3. Entonces, rápidamente, 24. ¿Cuánto es la tangente de alfa? Recordemos que la tangente, por teoría, es opuesto entre adyacentes, ¿cierto? Entonces, el opuesto de alfa, ¿quién sería? 5. Muy bien, ahí está. Como esto es por, ahí está, por, opuesto es 5. Entre quién tiene que ser la tangente, recordemos de teoría, entre el adyacente. ¿Quién es adyacente para alfa? Lo que hemos calculado, entre 12, 5 entre 12, cateto adyacente. Finalmente bajamos más el 3, ya está. Y en la h nos estaría resultando ¿cuánto? Recordemos que acá podemos simplificar. Doceava directo 1, doceava de 24 directo 2, ¿cierto? Entonces simplemente nos estaría quedando 2 por 5, 10, ahí está, más 3 sería simplemente 13 la respuesta, lo que nos pide. ¿Cierto, muchachos? Pregunta